Gloria a Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amados, es un gozo verles en esta mañana de nuevo, en este hermoso día que el Señor nos ha dado. Podernos reunir en su templo para adorarle, para escuchar palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que das a tu iglesia de reunirse en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos, adorándote, escuchando palabra de ti, Señor. Habla nuestras vidas. Permite que podamos ser restaurados, Señor. Que tu amor y tu paz esté con nosotros en cada momento. Señor, ante ti traemos nuestros miedos, nuestros temores. Yo te pido que tomes control de todo, Señor, en nuestras vidas. Que podamos tener la certeza de que aún en tiempos difíciles tú estás con nosotros, Señor, en todo momento. Fortalece a cada uno de mis hermanos y da paz a sus vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra en Efesios 3:14. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora les dejo con la parte del ministerio de adoración. Dios les bendiga mucho. Santo tú eres, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Bueno, estamos reunidos para, ¿verdad?, conmemorar al protagonista de todo, al Señor, al Espíritu Santo. Venimos a adorar. Así que les voy a pedir que se pongan en pie y adoren conmigo. Llevamos mucho tiempo en nuestros hogares, llevamos mucho tiempo encerrados. Quizás venimos un domingo sí, un domingo no a reunirnos, pero sabemos que este culto lo celebramos porque el único protagonista de todo esto es el Espíritu Santo. Así que qué mejor que entregarle nuestra mejor adoración en tiempos difíciles. Sí, Señor. Así que nada, adoramos al Señor. Gloria a ti, Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior,
tú eres, Señor. Tú eres santo, Adoramos a Jesús. Nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendito tú eres, oh Dios. Gracias, Señor. Te adoramos.
adoramos, Señor. Sí, Y para ti vivimos, oh Dios. te adoramos, Santo tú Jesús. eres, Señor. Bueno, hasta aquí en nuestra parte lo Gracias, dejamos con el Dios. pastor. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a ir a la presencia de nuestro Señor en oración. Y qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Qué bueno es poder nosotros estar en la certeza de que Él está. De que a pesar de cómo nosotros estemos pasando o estemos viviendo alguna circunstancia de nuestra vida, saber que Él está. Y está en medio de nosotros como poderoso gigante. Y que podemos confiar en Él, podemos depender de Él, podemos esperar en Él, aunque lo que estemos esperando no sea lo que recibamos. ¿Recuerda cuando hablamos en la voluntad de que era el deseo de lo que tenía Pablo para llegar hasta Roma? Y cuando fuimos viendo todo lo que sucedió para que él pudiera llegar hasta Roma, no probablemente era lo que él estaba esperando, pero era el propósito de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos anhelar y procurar en el depósito de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque no hay otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvos y podamos ser libres de la condenación del pecado. Gracias, Padre, porque en Él tú hiciste todo lo necesario para que nosotros pudiéramos estar ahora delante de tu presencia con libertad para adorarte y para bendecirte. Señor, somos tu iglesia y estamos delante de tu presencia pidiéndote en esta hora, oh Dios, que tú te muevas con autoridad y con poder en medio de nosotros, Señor. Somos tu pueblo, somos tus ovejas y por eso queremos escuchar tu voz en esta hora, Señor. No son nuestras palabras lo que queremos escuchar, no es la palabra del hombre, lo que queremos escuchar son tus palabras, porque son relevantes, porque son importantes, porque son pan de vida. Señor, ayúdanos a darte nuestra mejor adoración, porque solo tú eres el que recibes la gloria, porque la gloria y la honra es para ti, Señor. Y te damos las gracias por darnos el privilegio de estar en tu presencia, por guardarnos durante toda esta semana, por mantenernos saludables, Señor, en medio de todo lo que está viviendo nuestro país. Poder ver tu mano en todos los detalles, desde los más pequeños hasta los más grandes, ver tu mano sobre nosotros y sobre los nuestros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Bendito es tu nombre. Pueden sentar, yo le voy a pedir a nuestro anciano José Maisonet que pase, él va a estar trayendo la exposición de la palabra, así que pidámosle al Señor que hable y ministre a cada uno de nosotros. Lo puso para no sacarlo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno estar en la casa del Señor. Los que me conocen saben que cuando me paro aquí arriba van a sentir entre momento y momento algo como, y son mis rodillas temblando. Siempre yo pienso que es que el Señor pone esa certeza, esa seguridad en nosotros de que si nos vamos a parar aquí en este sitio, esto no es la plaza, esto no es un sitio afuera, esto es un lugar santo, porque donde está la presencia del Señor, el lugar se santifica. No es santo porque yo diga que es santo porque la presencia de Dios está aquí y santifica el lugar. Bendito el nombre del Señor. Vamos a esta mañana
el pastor pues puso su confianza, ¿verdad?, en dejarnos traer la palabra del Señor. Yo no me merezco este privilegio, pero estamos aquí. Y quisiera que fuéramos un momentito al libro de Romanos que empezó el pastor, en el capítulo 1, y yo voy a tocar del verso 14 al 17. Y en lo que ustedes consiguen la palabra en su Biblia, yo voy a orar. Amado Dios y Padre eterno, te pido en esta hora, Señor, que me ayudes, que me quites este temor, este temblequeo, que me des la seguridad que tu Espíritu Santo puede dar. Que tu palabra fluya a través de mi boca, Padre Celestial, que seas tú dándome, como me diste, para buscar ayuda, para desarrollar esta palabra del día de hoy. Y espero, Padre, que tu Espíritu Santo toque a las personas que estén al alcance de nuestra voz, y aquellos que están por la internet también sean tocados, Padre Celestial, porque tu palabra siempre es pertinente, siempre es pertinente, nunca torna atrás vacía. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dice así la palabra del Señor: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pueden sentarse. La palabra del Señor es tan rica y tan rica y tan rica que a veces nosotros, cuando vamos a prepararnos para poder exponerla, yo voy a decirlo como yo me siento como un granito de arena en un mar vasto, en una extensión que no se puede contar. Y siempre que me toca, siempre el Señor me hace sentir así. Yo le pedía antes: Señor, quítame esto. Pero el Señor sabe que todo predicador y todo evangelista necesita tener una reverencia, un temor, una obediencia al Señor. Y yo creo que por eso es que Él no me quita el temblequeo. Pero vamos a dejar el temblequeo, vamos a someternos a la palabra. Pablo siente ese impulso, ese deseo tan grande de ir hasta los romanos. El apóstol Pablo escribió esta carta a las iglesias que se reunían en las casas, en los hogares en Roma. Pablo debió afrontar unos tremendos problemas que habían allí, porque Pablo no fundó esa iglesia. Pablo conoció de esa iglesia y él sintió el deseo profundo de ir a predicar el evangelio aún a los romanos. Y en la casa del imperio, en Roma. Pero había unos problemitas porque habían unos judíos creyentes de Jesucristo que predicaban y creían, como pasaba en otros sitios, que aparte de haber aceptado a Jesús, también tenían que cumplir con parte de la ley mosaica. Entonces había discrepancias, habían unas cositas y Pablo tenía que ir a Roma. No solamente por eso, él sentía un celo por llevar la palabra a aquellos que estaban perdidos como él. Estaban perdidos como él. Y él llevaba ese celo por dentro. El Señor hizo una transformación extraordinaria con Pablo. Pablo era un hombre vertical. Cuando yo digo vertical, fue vertical cuando estaba equivocado y fue vertical cuando aceptó a Cristo. No le importó la muerte, no le importó nada. Donde quiera que Dios lo mandaba, él iba. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Este problema puede haber sido causado por los seguidores de Jesús, que eran judíos, que recientemente habían regresado a Roma. Algunos de ellos pudieron haber sido los que fundaron esta iglesia unos 20 años antes.
Después que estos judíos creyentes de judíos seguidores de Jesús le anuncian las buenas nuevas de salvación a no judíos, entonces un muchachito que se llamaba Claudio, que era el emperador de aquel tiempo, dice que estos nuevos creyentes están amotinados en contra del gobierno, y eso pasará en algunos sitios. Y por tal razón Claudio los persigue, los saca de Roma, Pero el cristiano que verdaderamente está convertido es perseverante en la palabra. Y cuando Claudio muere, ¿qué hicieron ellos? Volvieron a Roma. Pero al volver a Roma, tuvieron que clarificar esto que yo le anticipé. Unos creían que eran salvos, pero tenían que seguir con parte de la ley judaica, mosaica, y otros no. Pablo se encontró con este asuntito. Esta controversia estaba dividiendo a los judíos cristianos, creyentes de Jesús, y a los no judíos. Algunos pensaban que los judíos debían estar por encima de todos aquellos que no eran judíos, que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pablo, como yo dije al principio, era un hombre vertical, antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Y Pablo le presentó que Dios es un Dios justo, que imparte justicia, que ante los ojos de Dios, siendo que todos pecaron, judíos como gentiles, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso no lo podían ver los seguidores judíos de Jesús, porque ellos creían que todos los demás que no eran judíos eran inferiores a los judíos. En el verso 14, que empieza a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Los griegos de aquel tiempo pensaban que ellos tenían el sartén agarrado por el mango. Ellos creían que ellos eran los que tenían el monopolio de toda la sabiduría. Y ellos creían y consideraban que todos los que no eran griegos y no tenían esa sabiduría, y Dios, pues Pablo siente el deseo vivo de ir a donde ellos. Va a Roma. Bendito el nombre de Jesús. Estas personas, yo no, con esto que voy a decir no digo que el instruirse es malo, es bueno, porque mientras más instruidos en la palabra de Dios estemos, mejor la podemos presentar y más fácil la podemos presentar a las personas. Por eso Pablo aquí tiene a veces un juego de palabras que dice a los gentiles y no gentiles, y a los sabios y no sabios. Hay personas que no tienen la capacidad, ya sea monetaria, para ir a una universidad, pero otros sí. Y eso no quita que delante de los ojos de Dios, los que no tienen la posibilidad y los que no tengan la capacidad mental o inteligencia suficiente como otros, sean privados del reino de los cielos. Pablo va a Roma. Pablo va a llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, a los incultos, a los que no son sabios y a los sabios también. Porque como dije al principio, Dios es un Dios justo y Él imparte justicia. Muchas veces la justicia que Dios imparte no nos gusta, pero Dios es justo. Por lo tanto, gentiles y no gentiles, griegos y romanos, como se le llame, todos delante del Señor somos iguales. Él nos ama igual. Mucha gente piensa que Dios ama al que es cristiano, al que está en la iglesia, más que al que es pecador. No, mi hermano. Si hubiese sido así, yo no estuviera aquí. Pero como Él me amó primero y demostró su amor en el Calvario allá, pagó todas mis culpas, pagó todos mis reproches, mis malas acciones, mis malas palabras, todas las cosas que hace uno mientras está viviendo en el mundo, que el mundo dice que se pueden hacer. Pero la Biblia nos amonesta y dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por ese amor, por esa justicia de Dios, que Dios nos alcanza a todo, es que tenemos la oportunidad de conocer al Dios vivo, al Dios que nos da vida, al Dios que nos transforma en un momento, en un microsegundo.
En Hechos 9:15, aquí el Señor nos habla y nos dice, yo dije al principio, quiero atarlo con esto porque tal vez dirán, adiós, pero eso no es Romanos, pero es que cuando Pablo se convierte, camino a Damasco, estuvo 3 días sin beber, sin comer, y estuvo en oración en una casa. Y esto que yo voy a leer fue lo que el Señor tuvo que decirle a un hombre de Dios, temeroso de Dios, que se llamaba Ananías, que vivía en Damasco. Él le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Y usted dirá, wow, y Dios escogió un hombre que perseguía, que mutilaba, que metía preso a la gente, los arrastraba, no le importaba, se gozaba en lo que hacía. Pues Dios utiliza lo que Él quiere utilizar porque Él es soberano. Y Él hace como Él quiere hacer porque Él es soberano. Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los que no eran judíos, de los que no eran griegos, y de reyes, wow, de reyes, y a los hijos de Israel, a los que Él vino por primera vez, porque todos sabemos que la salvación vendría de los judíos, a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa declaración, yo pienso, no lo leí, ¿verdad? Pero yo pienso que eso el Señor se lo hizo sentir a Pablo. Por eso Pablo tenía un vivo, ¿cómo diría yo? Como algo que le quemaba dentro del pecho, una necesidad imperiosa de eso que Dios hizo con él, que lo transformó, que lo salvó, que lo curó de la rebeldía, de la ira, del deseo de venganza, de ir contra aquellos que él creía que eran blasfemos, porque no comulgaban con su fe. Dios lo sanó, Dios lo transformó, lo convirtió en un instrumento precioso en sus manos, lo exaltó. Ninguno de nosotros tiene madera, ni cualidades, ni razones alguna de gloriarse en nada que podamos hacer por nuestra fuerza, porque todo procede de Dios, de su vivo amor, de un amor que no se puede medir. El verso 15 nos dice, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Estas palabras de Pablo denotan tremenda disposición de su ánimo, de su espíritu y de su mente, porque él no iba por un lucro personal, él no iba ganando medallas o que le calificaran, wow, qué tremendo predicador, wow, cuántas personas ganó para Cristo. No, él no iba por eso, él iba porque él tenía en su corazón el deseo ferviente de ganarlos para la gloria del Señor, ganarlos para Cristo, porque su pueblo no le aceptó. Dios le abrió las puertas para que él fuera a los gentiles. Y él tenía un vivo gozo, como dije ahorita, algo que le quemaba en el pecho. El deseo de llevar ese tesoro que él pudo experimentar, porque él era completamente opuesto a lo que son los seguidores de Cristo. Y él experimentó esa bendición de Dios. Y eso él quería. Primeramente él quiso que su pueblo lo sintiera, que su pueblo lo experimentara, que su pueblo se transformara, pero Dios le abrió las puertas para los gentiles, todo aquel que no era judío, bendito el nombre de Cristo. Y él tenía esas 3 cualidades que yo le mencioné. Él puso de todo su ánimo, de todo su espíritu y de toda su mente. Él puso a los pies del Señor todo lo que había aprendido en años anteriores, su sabiduría. Él hablaba muchos idiomas, él era un hombre culto, era un hombre que, privilegiado ante su época, pero todo eso él lo puso a los pies del maestro, para que el maestro lo utilizara como quisiera. Él dice que todo eso lo tiene como basura, por ganar a Cristo, bendito el nombre de Jesús. El verso 16 nos dice,
porque no me avergüenzo. ¿Qué clase de expresión? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo continúa con ese deseo de que su raza, los suyos, también alcancen la salvación y la vida eterna, al judío primeramente y también al griego. Pablo entra aquí en el tema principal de esta epístola, la justificación por medio de la fe. La justificación por medio de la fe. No es por obra nuestra, no tenemos mérito para pararnos delante del tribunal de Dios a alegar cualquier cosa a nuestro favor, porque la misma Biblia dice: por cuanto todos, no es uno ni dos, ni alguno, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos ningún tipo de recurso para pedirle al Señor, exigirle a Dios que nos salve. Es por puro amor, por la gracia de Dios, por el amor que Él desarrolló con su creación, con la raza humana. Algo tan alto, tan profundo, tan importante y tan urgente, que proclamarlo no hacía que Pablo se avergonzara. Al contrario, se sentía orgulloso. Y más aún cuando él tenía que hablar de aquel hombre, el cual fue colgado en un madero y se convirtió en todo el que era muerto en un madero, era maldito. Aquel hombre que colgaron en un madero, él no se avergonzaba de decir que era salvo porque el que colgaron en un madero, maldito por nuestros pecados, fue el que le dio vida eterna y perdonó sus pecados. Él no se avergonzaba, por eso él dice: y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo proclamaba con voz en cuello, no le importaba, iba hasta las últimas consecuencias de su vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación, no es letra muerta, sino poder en acción para salvar a la humanidad. Es un poder de continuo, porque Dios está de continuo bregando con cada uno de nosotros. No es que Él puso de su poder, no, Él es un poder de continuo para salvar a toda la humanidad. Este vocablo de salvación abarca 3 aspectos que los voy a tocar rapidito, porque yo sé que el tiempo corre. Salvación de la culpa del pecado. Dios nos salva del pecado, de la culpa de esta condenación, porque el pecado nos condena a una muerte eterna, perdón. Esto se lleva a cabo mediante la justificación. ¿Quién es el único que justifica? Cristo. ¿Quién fue el único justo que pudo cumplir la ley completa? Cristo. Nunca pecó. Él es el que justifica. Por lo tanto, Él imputa su justificación hacia nosotros, nos lava de todo pecado, nos hace aceptos, nos inserta en la familia de Dios. Y Dios nos ve lavados en su sangre, aptos para entrar a su presencia, porque nada inmundo, nada pecaminoso, cuerpo, ni sangre, ni carne pueden llegar a la presencia del Señor. Todo tiene que ser santo para ir a la presencia del Señor. Y todo eso lo hizo Jesús a través de la salvación de la culpa del pecado. Nos justificó. La misma palabra nos dice en Romanos capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz se rompió cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Ya no había paz entre el hombre y Dios. Pero gracias al Señor Jesucristo, que nos da esa paz a través de Él. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La justicia de Dios es su actividad salvadora. La justicia, lo voy a repetir, la justicia de Dios es su actividad salvadora, que al ser satisfecha por la obra del Calvario, hace que su infinito amor se desborde sin obstáculo para nosotros. Ahí el Señor nos ve como si nunca en nuestra vida hubiésemos pecado, porque esa obra del Calvario, ese hombre que fue maldito por nuestros pecados, borró nuestras culpas, nos hizo aceptos a la familia del Señor, nos insertaron, nos convirtieron en herederos, coherederos con Cristo, cosas que no
merecíamos por nuestra transgresión. La segunda aspecto de la salvación es salvación del poder del pecado. El pecado tiene un poder. El pecado nos estimula a seguir pecando, porque el pecado pare pecado. Es un proceso constante de la santificación interna. Es el proceso que Dios establece para ir todos los días. Imagínense que somos un diamante en bruto. Es como un canto de cristal, que cualquiera lo ve y dice, eso no tiene valor. Pero en los ojos del Señor tiene un valor inmenso, porque el Señor todos los días va quitando escoria, quitando de aquí, cortando de allá, y a lo último ese diamante tiene un valor incalculable. Refleja el poder de Dios, refleja la imagen de Cristo. Por eso es que mucha gente no entiende cuán grande, cuán extraordinario es el amor de Dios. Aún siendo nosotros pecadores, Él nos ama. Él sabe que mientras estemos en este cuerpo carnal vamos a cometer pecado, que le vamos a fallar, pero a Él no le importa eso, porque nos ve lavado en la sangre de su amado Hijo Jesús. Bendito el nombre del Señor. El tercer aspecto de la salvación, este último aspecto lo vamos a adquirir cuando estemos ante su presencia, que es salvación de la presencia del pecado, libres de una carne corruptible, libres de una carne pecaminosa caída, de una naturaleza caída. Entonces podremos experimentar la salvación de la presencia del pecado. Cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces estaremos ante la presencia de aquel que nos salvó de todo pecado. Y entonces disfrutaremos la salvación de la presencia del pecado. Bendito el nombre de Jesús. Seremos libres de todo pecado. No habrá ni lloro, ni crujir de dientes, ni enfermedad, ni angustia, porque estaremos en paz con el Señor. Estaremos en un gozo eterno, alabándole, glorificándole, viviendo una vida que es, eterna. No se puede describir, es algo tan extraordinario. A veces yo digo, Señor, cuán grandes cosas tú tienes para nosotros. Y no lo merecemos. No lo merecemos. Por más que digamos que somos buenos, fallamos, no somos buenos. Dice la Escritura que no hay ni uno bueno, ni uno, solo Dios. Bendito el nombre del Señor. Esta salvación estaba programada primeramente para el judío. Él vino a los de él. Él vino al pueblo que Dios había diseñado sacar de los lomos de Abraham, porque los judíos no eran una raza que ya estaba en la tierra, no era un pueblo de la tierra. Dios creó el pueblo judío de los lomos de Abraham. Y ese pueblo que Él creó de los lomos de Abraham depositó todo su amor y le presentó a un Mesías. En las Escrituras y en los profetas, a un Mesías que vendría a salvarlo de una muerte eterna. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas perdidas recibieron la primera oferta del Evangelio de mano de Jesús y después de mano de los apóstoles. Al rechazar la salvación del Evangelio, esta salvación, estas buenas nuevas de salvación, fueron reveladas a los paganos o gentiles. Y en cuanto a la salvación espiritual, judíos y gentiles, todos están al mismo nivel delante de la presencia del Señor. Porque Dios es un Dios, como le he repetido tantas veces, justo. Y todo aquel que cree, la puerta está ahí. Hay que creer, hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no cree, hermano, lamentablemente no nos veremos en la vida eterna delante de la presencia de Dios. Tienes que creer. Tienes que creer que ese Salvador vino y murió por ti y por mí. Tienes que creer que ese Salvador nos garantizó vida eterna. La selló con su resurrección. Y la Biblia nos dice a nosotros que si Él resucitó, nosotros también. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. O sea que la bendición de creer en Cristo se refleja automáticamente en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Gracias al Señor por ese regalo inmerecido. No lo merecíamos nosotros. Este Mesías
vino a ser, la Escritura dice que este Mesías vino a ser luz para revelación a los gentiles y para gloria de su pueblo Israel. Eso está en Lucas 2:32. Revelación a los gentiles y gloria a su pueblo Israel. Bendito el nombre de Jesús. Si usted, mi hermano, se le presenta la predicación del Evangelio para salvación y vida eterna, y usted oye con detenimiento, pero usted tiene la última palabra de creer o no creer, de aceptar o rechazar. Es como, vamos a plantearlo así, Jesús es el médico por excelencia y viene a ver un paciente que él ama entrañablemente, se llama Israel. Va a su casa, lo chequea, ve todos los síntomas, hace un diagnóstico y le prescribe el medicamento que lo va a salvar de la enfermedad que se llama pecado y condenación eterna. Está de parte de su paciente Israel. Y le prescribió, o aceptar la prescripción y tomarla. Mira, mi hermano, así es el Evangelio. Dios te lo presenta sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Hijo de Dios y serás salvo. Recházalo y serás condenado. La medicina no te va a sanar si no te la tomas. Pero si tomas la medicina que se llama Cristo, Evangelio de salvación, serás limpio de toda culpa, sano de la enfermedad de la muerte y de la condenación eterna. Por lo tanto, la medicina no cura al que no se la toma. Bendito el nombre de Jesús. Así es creer en Cristo. Sencillo, creerlo, creerlo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. En Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo viene a vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios nos está amonestando. A través de toda su palabra, el Señor quiere que todos procedamos a arrepentirnos de nuestras culpas y pecados y aceptar que solamente uno pudo ser apto, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la propiciación por todos nuestros pecados. Se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Bendito el nombre de Jesús. En el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Viviremos no por nuestros atributos, viviremos no por que yo soy pudiente, tengo riqueza, porque ¿qué le aprovechará al hombre granjear todas las riquezas del mundo y si al final pierde su alma? Podrás tenerlo todo y si no tienes a Cristo estás vacío, estás perdido. Así que nosotros tenemos las puertas abiertas para la vida eterna, creyendo en Jesús, creyendo que Él vino a este mundo, que es Dios, Emanuel, Dios con nosotros, encarnado, se hizo hombre. Mucha gente dicen que Jesucristo no es Dios. Yo los otros días estaba viendo un video que me dio mucha pena. Gente que yo conozco porque son predicadores y llegaron a esa conclusión. Jesucristo no es Dios. Y dije, Señor, quita las escamas de los ojos de estas personas. Aclárale el entendimiento, Señor. Porque después de una trayectoria vertical, al final de sus días, están errando. Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Mi hermano, la Escritura, la palabra de Dios no miente. Sea todo hombre mentiroso y verás la palabra de Dios y Dios verás.
Nosotros somos los que mentimos, nosotros somos los que nos equivocamos, nosotros somos los que nos descarriamos. Dios siempre tiene su mira puesta en la salvación del ser humano, porque el justo por la fe vivirá. Desde el Viejo Testamento, el profeta Habacuc ya lo había dicho, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más, el justo por su fe vivirá. Y el hombre se enaltece por cualquier cosa, el hombre se envanece, el yoísmo los lleva a descarriarse, los lleva a perderse. Bendito el nombre del Señor. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Pero hay varios pasajes bíblicos, muchos pasajes bíblicos, desde el Viejo Testamento. El Viejo Testamento es el preludio, la anticipación, el anuncio de lo que vendría en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de toda aquella visión que los profetas nos trajeron y se vinieron a cumplir todo en la vida de Cristo el Señor. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo lo que se dijo en el Viejo Testamento era certeza de lo que íbamos a esperar, lo que aquello se nos anunció que vendríamos a ver. Y nosotros somos bienaventurados porque hemos creído sin ver. Nosotros somos bienaventurados porque creemos sin ver. Romanos 3:21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Somos justificados a través de la persona de Cristo, creyendo en Él, aceptándole en Él, arrepintiéndonos de todo nuestro corazón, luchando contra el pecado, tratando de no ofender a nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 6:10 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Somos salvos cuando confesamos a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, es tan fácil. Mucha gente no lo cree. Mucha gente no cree que es tan fácil ser salvo. Creen que tienen que pagar penitencia, que tienen que hacer tantas cosas, que tienen que hacer, tomar otros atrechos para la última ser salvo. No, mi hermano, usted no puede tomar atrecho, usted no puede tomar vereda, usted tiene que tomar el camino angosto, que es el que lleva a Cristo. Y Cristo nos lleva a la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Este camino tiene un nombre, Jesús. Y para llegar a Jesús hay que creer. Mi hermano, por la fe somos salvos. Puesta toda esa fe en Cristo Jesús. Yo quisiera, con esto cerrar, y quisiera orar antes de retirarme, que el pastor venga de nuevo. Yo quisiera orar. Dios eterno, Padre bueno, Señor, todo aquel que haya oído este mensaje, todo aquel que haya estado escuchando a través de la internet y toda persona que aunque esté aquí, todavía en su interior, en su corazón y en su mente, no ha internalizado que el camino a la vida eterna con Dios es Cristo. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana tú le toques, ellos se conviertan, entreguen todo lo de su vida en tus manos y sean salvos para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.